Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema del dilema del espacio en lo que corresponde a pautas de selección. El objetivo de este capítulo es conocer el mecanismo idóneo para la elección de recursos técnicos de un proyecto. Una vez que hemos tratado las características principales para poder tener una percepción adecuada del espacio, sobre todo con el enfoque de la generación de valor cúbico, ahora estaríamos entrando a lo que es la optimización del espacio. En este sentido, estaríamos procurando que todos los desembolsos que estemos realizando para la definición del espacio que ocuparemos o que será representativo de nuestro proyecto, tanto en el corto como en el largo plazo, debe procurar en ser erogaciones, digamos, mínimas, que sean o con posibilidad de reducirse con el tiempo, que tengan la posibilidad de generar ingresos en todas sus formas posibles y que de alguna manera el residual que se obtenga permita obtener el mayor beneficio posible de las operaciones que realice nuestro negocio. En esa vertiente, la optimización se va a apoyar de lo que son las erogaciones intertemporales. ¿Qué significa? Que bueno, cuando nosotros vamos a emprender un negocio, es conveniente hacer una planeación de todos los posibles desembolsos que deben realizarse al inicio o en diferentes plazos para hacer que las instalaciones, la correlación externa e interna de los componentes del espacio puedan tener, digamos, una fuerza de generación de valor con el paso del tiempo. Aquí, las erogaciones intertemporales implica hacer los desembolsos para adecuar todo lo necesario en lo que refiere al espacio y permita que su funcionamiento sea, sea normal y al mismo tiempo impulsor de la generación de valor. Cuando hablamos de intertemporalidad, estamos hablando de que los emprendedores, en conjunción con su equipo de asesoramiento, con los inversionistas o de alguna manera quienes van a financiar su proyecto, estén completamente informados o enterados de cuál sería la erogación principal o el total de erogación que tendrían que realizar al principio y después concebir o considerar qué otro tipo de desembolsos se harían en los siguientes años para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Aquí, para efectos de tener un mapa muy completo de lo que debemos considerar en el espacio, tenemos que asociarlo con el aparato económico para tener presente el enfoque de la generación de valor cúbico. En este sentido, vamos a recurrir a una serie de cuadrantes. Cada uno de ellos va a contener una serie de elementos que le van a dar fuerza y, en su caso, sinergia a lo que es el concepto de la optimización del espacio. Entramos primeramente con lo que es el tema de las instalaciones. Las instalaciones, de alguna manera, implica que a través de un asesoramiento adecuado, como lo vimos en la sesión anterior, es conveniente pensar en cómo va a ser el espacio donde vamos a trabajar con nuestro proyecto, donde los empleados van a estar colaborando en nuestro proyecto y al mismo tiempo cómo es el proceso productivo el que va a involucrarse tanto al interior como al exterior del espacio o de, digamos, donde va a estar nuestro negocio para considerar las menores erogaciones posibles y la búsqueda de ingresos en todas sus formas conforme a la ley. Entonces, bueno, en las instalaciones, como lo platicamos, podemos ver elementos como la iluminación, como la pintura adecuada para las paredes, para los techos, para el impermeabilizante, el esquema o el sistema de iluminación, el sistema de ventilación, el sistema de armado en términos de las distribuciones de oficinas, del área de producción, de lo que sería el área de comida, en su caso, la zona de sanitarios,
dependiendo, claro está, del giro de negocio que se vaya a tratar. Y también en esa perspectiva, todos esos elementos deben ser, digamos, supervisados en cuanto a lo que costaría o lo que llevaría de desembolsos para buscar diferentes opciones y elegir la más idónea al proyecto. El segundo cuadrante tiene que ver con la adquisición de las materias primas y o servicios iniciales necesarios para ofrecer a los clientes esa gama de nuevos productos que requiere y que de alguna manera van a ser funcionales en el mercado. Esto depende también de lo que representa la actividad principal del negocio o el giro del negocio. Si, por ejemplo, habláramos de proyectos relacionados a la preparación de alimentos, por ejemplo, de bebidas, eh, de generar, por ejemplo, o de brindar un servicio de restaurantes, pues claramente tendríamos la necesidad de hacer una planeación de las materias primas pertinentes para poder cumplir con dichos objetivos. Hay agencias, por ejemplo, de viajes, de asesorías legales, contables o administrativas, que a lo mejor por la estructura misma de esos negocios no requieren del concepto de materias primas, sino más bien de servicios iniciales, que en los aparatos contables se le llama costo de servicios, pero aquí lo que vamos a hacer es denominarlos como los servicios iniciales que van a ser necesarios para poder crear un nuevo servicio que sea funcional a los clientes que han contratado, digamos, eh, y que de alguna manera van a darle el mejor aprovechamiento de acuerdo a sus fines. El tercer cuadrante tiene que ver con la planeación adecuada en la adquisición de la maquinaria y los equipos que van a ser indispensables para el funcionamiento del negocio. Estamos hablando aquí todo tipo de maquinaria y de equipo, desde lo que es su tamaño hasta lo que es la funcionalidad de cada uno de ellos. Aquí se tiene que velar fundamentalmente por la capacidad que tenga cada uno de estos equipos, de las maquinarias para el volumen de producción, pero también que sean funcionales para los esquemas de administración, para los fines de supervisión y también para la regulación del funcionamiento del negocio. Entonces, no solamente estamos hablando aquí de la maquinaria indispensable para producir o para generar esos nuevos bienes o servicios, sino también para garantizar una muy buena administración y supervisión del negocio, para tener una muy buena vigilancia de las operaciones, entre muchas otras actividades. El otro elemento que vamos a encontrar aquí es el cuadrante del personal. Y aquí estaríamos hablando de que se debe hacer una planeación adecuada sobre el tipo de personal necesario para el proyecto. Aquí estaríamos aludiendo desde qué tipo de calificación, qué tipo de instrucción, qué tipo de preparación debe contar este personal, eh, ¿en qué tipo de contratación se va a requerir este personal? Hoy sabemos que el personal en cuanto a contratación puede hacerse por la vía directa, que es en donde las personas acuden al centro de trabajo o al negocio en turno y se contrata directamente, donde ya hay una relación, pues, de patrón a empleado en esa postura y de alguna manera la ley que regula nuestro país en materia laboral, pues le da de alguna forma el carácter de que el trabajador es dependiente de la razón social. Y existe otra en donde la contratación no es directa, sino a través de otras empresas o en algunos casos también por cuenta propia de, de las personas que ofrecen su trabajo. Aquí aludimos en términos muy concretos con el esquema del outsourcing, que de acuerdo a los estadísticos, pues de alguna manera en las pequeñas y medianas empresas se ha manejado en promedio que del total de trabajadores que cuenta una unidad económica, el 10% proviene de los esquemas de outsourcing. Entonces, esto ya lo platicaremos cuando tratemos el tema de los costos laborales y de alguna manera
tiene una incidencia muy fuerte sobre la correlación de los tres cuadrantes que acabamos de mencionar. De esta forma, la conjunción de estos cuadrantes va a hacer que tengamos un mapa muy claro de las erogaciones que van a ser necesarias para el buen funcionamiento del proyecto del negocio. En esa vertiente, cuando se conjugan estos cuadrantes, va a entrar, digámoslo así, el proceso de transformación, o lo que también podríamos aludir, la esfera del proceso productivo. Y aquí, cuando nosotros mezclamos estos cuatro cuadrantes, vamos a obtener los nuevos productos que son la base representativa del negocio y que una vez que le damos el matiz, el color, el factor aspiracional, es el grado de identidad que este negocio va a mostrar a sus clientes. Los nuevos productos pueden ser bienes o servicios que pueden ser similares a los que vemos en el mercado, pero que tienen un valor distintivo, un valor agregado diferenciador que hace que los clientes tengan, digamos, el interés y, por qué no decirlo, la pasión de seguir consumiendo dichos productos. Ahora bien, estos productos cuando salen de negocio del proyecto, es decir, de las instalaciones del proyecto, pueden sufrir una transformación adicional. ¿Por qué? Porque el valor que nosotros concebimos de estos productos al interior del espacio o al interior del negocio, pues lo vemos de acuerdo al proceso productivo que nosotros acabamos de mencionar. Sin embargo, este valor puede sufrir cambios en la medida en que nosotros lo destinemos al mercado adecuado para los clientes potenciales. Y ahí puede haber una transformación de ese valor. Esto significa que al utilizar un sistema de transporte, al utilizar una estrategia de comercialización, automáticamente el valor que concebimos en la estructura del negocio puede variar al momento de que salen al mercado. Y en esa lógica, el mercado, de acuerdo a una estructura competitiva o semi-competitiva, pues le va a dar de alguna manera a través de la oferta y la demanda el precio que de alguna manera esté acorde a esos nuevos productos. No hay que olvidar que en el estudio de mercado que se realizó de alguna manera en sesiones anteriores, refiere muchísimo a que los nuevos productos, antes de que salgan al mercado, ya debe tener una idea de cuál sería el precio. Y esto deriva mucho de un proceso de encuesta, de un proceso de libertad hacia el cliente potencial, de que elija, o el consumidor potencial, de que elija cuál sería el precio en esta materia. De tal forma que estos nuevos productos, cuando entran al mercado, asumen el rol de mercancías y el valor que tienen estas mercancías pueden ser completamente distintas al valor que nosotros habíamos previsto en la esfera interna del negocio. Ahora bien, como ustedes observarán, aquí el proceso se completa con las erogaciones intertemporales y el mercado lo que va a hacer es informarnos si estas mercancías son, digamos, adquiridas o compradas por los consumidores y el reflejo se va a dar a través de los ingresos que genere la empresa. De tal manera que la unión de las erogaciones intertemporales como los ingresos deben procurar como parte de la optimización del espacio, lo que nosotros denominaríamos la maximización del flujo de capital neto a tiempo presente. Es decir, que aún a sabiendas de que vamos a hacer desembolsos con el paso del tiempo, de que vamos a presumir cuál va a ser el precio futuro una vez que estos productos se vuelvan mercancías, toda esa gama o ese proceso de producto lo vamos a actualizar, digámoslo así, al día de hoy y tratar de saber si es posible demostrar el menor desembolso posible con los mayores ingresos posibles y por lógica obtener el mayor beneficio posible de todo el proceso productivo.
Una vez que hemos platicado el mapa de acción de un negocio considerando el espacio, debemos tomar una serie de decisiones sobre cómo queremos que esto sea altamente funcional, no solamente para el primer año, sino para un horizonte de planeación, digamos, a largo plazo. En esa lógica vamos a utilizar una serie de pautas que nos permita dirigir adecuadamente nuestro negocio a partir de la optimización del espacio. Ya habíamos hablado de las erogaciones intertemporales, pero ahora lo que nos vamos a preguntar es cómo vamos a llevar a cabo estas erogaciones. Primeramente, nosotros debemos realizar un listado potencial de todo lo que vamos a requerir para nuestro negocio, sobre todo desde el enfoque del espacio y con la generación de valor cúbico. Esto significa realizar ya sea tablas, cuadros o formatos, ya sea de manera manual o en forma electrónica, en donde nosotros debemos especificar por área, por rubro necesario en el espacio, qué elementos van a ser necesarios considerando los 4 cuadrantes que hemos tratado en la diapositiva anterior. En cada uno de esos cuadrantes vamos a hacer una anotación de cada concepto que lo compone y al mismo tiempo vamos a registrar las unidades de medida que van a ser necesarias utilizar tanto en el ciclo o en este caso el horizonte de planeación, lo recomendado 5, 6, 7 años y posteriormente saber el volumen de estas unidades de medida al momento de registrar cada concepto, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo, si habláramos de un restaurante que necesita diariamente unos 3, 4 kilos de lechuga, ¿ok? Entonces la unidad de medida aquí sería los kilos, el concepto sería la lechuga. Habría que indicar la cantidad de kilos que se necesitan de lechuga, ya sea al día, a la semana o al mes, según sea el caso. Y después lo que costaría o lo que representaría en erogaciones para tener un mayor control sobre esta información. Entonces, aquí el listado potencial implica hacer la anotación de los componentes o los elementos más importantes de lo que consideraríamos parte del espacio del negocio. Aquí es muy común decir anotar todos los conceptos, pero en ocasiones cuando nosotros estamos planeando, ya sea en un escritorio, conversando con personas capacitadas en el tema, etc., se puede hacer un gran listado, pero sí debemos estar conscientes que en la medida en que vayamos avanzando, en la medida en que ya estemos implementando el negocio, es muy posible que nos haya faltado anotar algún concepto y entonces hasta ese momento también es previsible hacer los ajustes correspondientes. Aquí el planteamiento es que el listado debe integrar, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al panorama que tenemos del negocio, pues la mayor cantidad de conceptos posibles que sean utilizables o que se van a utilizar en el negocio y que al mismo tiempo sean representativos del negocio, es decir, que si yo tengo una planta que se dedica a enlatar, pues claro está que debo considerar en mi estructura neurálgica del negocio, pues la maquinaria esencial para el enlatado. Entonces, ahí sabemos que la maquinaria, por la lógica que vemos en la estructura, es la más representativa, que puede tener los mayores costos o los mayores desembolsos, y a partir de ahí nosotros tenemos que visualizar aquellas máquinas secundarias o aquellos equipos secundarios que de alguna manera soporten la lógica completa de la optimización del espacio. Ahora bien, aquí queda una pregunta muy, muy fuerte. Sabemos que hay que hacer un listado, sabemos que cuáles son los componentes que necesitamos para nuestro proyecto, sabemos que hay que hacerlo con unidades de medida, pero la pregunta es cuánto de cada elemento. Es decir, cómo saber
cuánto es lo que necesitamos de cada elemento. Aquí tiene que ver mucho con lo que nosotros trabajamos en el estudio de mercado, fundamentalmente cuando se determinó o se estimó la demanda potencial. Aquí debemos ser conscientes que si actuamos en el cálculo de la estimación sobre un comportamiento demográfico natural, estaríamos expuestos a variantes que de alguna manera pueden subir o pueden bajar según lo que determine esta tendencia natural. Sin embargo, al concebir que nuestro negocio debe tener una visión de funcionamiento con carácter indefinido, nuestra mentalidad y nuestro objetivo también es pensar que nuestro grupo o nuestro conjunto de consumidores potenciales tenderá a ser creciente en la medida en que nosotros ofrezcamos un producto atractivo, un producto que cumpla las expectativas de dichos consumidores. Entonces, la mentalidad de nuestra demanda potencial es concebirla que va a ser incremental con el paso del tiempo y también considerando el tipo de giro de negocio que tengamos. ¿Ok? Incremental aquí podríamos hablar no solamente del número de consumidores, sino también, en su caso, del volumen de compra por consumidor. Y entonces aquí ya estaríamos, digamos, integrando tanto una como la otra para el impacto que puede tener nuestro negocio en el factor aspiracional. Aquí aludo mucho a lo que es el concepto de gestión de marca. Si nuestro producto ya es conocido por los consumidores y de alguna manera se genera una fidelización sobre ese producto, las personas ya no solamente van a identificar la necesidad que cubre dicho producto, sino ese valor agregado que va a ocasionar que el producto deje de ser solamente utilitario y se convierta en un factor más en términos aspiracionales, lo que nosotros le estaríamos llamando una marca que habla por sí misma, que es identificable en cualquier parte donde, digamos, se desarrolle, donde tenga una influencia mayor, donde los consumidores en el momento en que observan la imagen representativa de ese producto, que puede ser un logo, que puede ser un estilo caligráfico, pues bastante particular, pues esa marca es lo que le va a dar también fuerza para que el negocio tenga una funcionalidad indefinida y también para que la demanda pueda crecer con el paso del tiempo. Si nosotros asociamos lo que es la calidad en el proceso productivo con una muy buena señalización de la marca, es decir, que tenga un gran impacto sobre los consumidores potenciales. A todo ello, si se le da una muy buena organización, un muy buen liderazgo y al mismo tiempo un seguimiento y retroalimentación, es lo que nosotros estaríamos integrando como gestión de marca. Esto significa, en pocas palabras, que el consumidor que a lo mejor no conoce el producto, que no tiene idea de la funcionalidad del producto, con el simple hecho de escuchar de otras personas lo que significa el producto para las mismas, es un factor emocional que pudiera garantizar que este consumidor que no lo conoce tenga el interés de hacerlo, pero ya teniendo un grado de confianza por parte de otras personas que lo han promovido. Entonces, este listado potencial, si ustedes observan, obedece mucho a lo que se ha diseñado de manera cuidadosa en el estudio de mercado y sobre todo con la visión de gestión de marca. Entonces, lo que nosotros hemos estimado de cuál sería la demanda potencial por año y considerando sus incrementos por gestión de marca, es lo que va a marcar también los niveles o los volúmenes de producto inicial que nosotros vamos a requerir para el proceso productivo. El listado, de manera recomendada, es que para cada concepto se debe contar con tres propuestas, tres opciones, ya sea de proveedores o suministradores. Cuando hablamos de proveedores, por ejemplo, el tema de la lechuga, si se necesita jitomate, si se necesita, por ejemplo, lápices, cuadernos, etc., computadoras, bueno, hablaríamos de proveedores. Cuando hablamos de suministradores, bueno, dependiendo también del concepto, pues estaríamos buscando
de alguna manera suministradores de energía, suministradores de productos de alguna manera que no son comúnmente asequibles en un mercado. Igualmente los suministradores, cuando hablamos de las personas que ofrecen su trabajo como parte de la plantilla que conformará el negocio. Entonces, aquí por cada concepto es contar con tres opciones. Claro está que para muchos giros de negocio existirá la situación de que en algunos conceptos clave solo se cuente con un proveedor y en esa perspectiva pues tener que evaluar la facilidad de obtener ese componente a pesar de que sea un solo proveedor y evaluar los riesgos que implicaría contar con un solo proveedor. Aquí es muy importante contar con la asesoría de personas que conozcan del campo, que conozcan los componentes que van a ser necesarios al proyecto y también está la libertad del emprendedor de, a partir de una información vasta suficiente, tomar una decisión adecuada al respecto. Aquí es muy común que cada concepto, primeramente, se debe solicitar una cotización o se debe determinar un precio o un valor y a partir de ahí también la vigencia, porque en la medida en que va pasando el tiempo, el costo de los bienes y servicios en el mercado tiende a subir o tiende a variar según sea el tipo de producto y a veces solicitar una cotización permite en cierta medida garantizar que se respeten, digamos, los valores de los conceptos que se necesitan para el proyecto y de alguna manera eso implica saber la vigencia de esa cotización, es decir, hasta cuándo van a respetarse los precios que me están ofreciendo los proveedores para la adquisición de ciertos conceptos para mi negocio. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, una vez que se tienen tres proveedores por cada concepto, se solicita una cotización o se tiene una previsión de costos. Por ejemplo, si habláramos en términos de contratación de personal, ahí deberíamos estar informándonos de cuál es el salario mínimo vigente, las áreas en las que aplica, el tipo de puesto y la remuneración asociada a través de agencias especializadas en la materia, entre otros aspectos. El segundo punto a considerar es la calidad de cada concepto. Hoy en día una empresa o un proyecto debe evaluar que todo producto que se ofrezca a un consumidor viene representado por la calidad interna del negocio y esa calidad interna tiene que ver con la integración adecuada de los cuadrantes que platicamos en la diapositiva, en las diapositivas previas. La calidad es un segundo aspecto importante para la lista de requerimientos y claro está que si nosotros buscamos materias primas, por ejemplo, con una muy buena calidad, tenemos la alta probabilidad de que no se generen desperdicios previos al proceso productivo porque posiblemente lo que se adquirió tenía defectos o tenía problemas de calidad. Un tercer elemento es la funcionalidad y esto es muy importante. No solo se trata de saber qué conceptos vamos a elegir y buscar los más baratos, sino más bien que sean funcionales para el proyecto. Por ejemplo, de nada serviría comprar una maquinaria pesada que nos puede generar un alto volumen de producción, pero que no se cuentan con las refacciones idóneas o compatibles en el país donde se está operando, a riesgo de que esta maquinaria pueda fallar en algún momento del ciclo productivo o del horizonte de planeación. Entonces, pudo ser muy barata esa máquina, pudo ser muy productiva esa máquina, pero si no se cuenta con todos los elementos disponibles, entonces tiene un problema de funcionalidad y nada más por ese simple hecho puede trastocar o distorsionar el funcionamiento adecuado del negocio. Entonces, por eso es muy importante sumar estos tres elementos a la hora de integrar cada concepto, desde si hay disponibilidad, si se cuenta con
eficiencia o rapidez de atención o soporte técnico, por ejemplo, en el tema de la maquinaria, de si se cuenta también, en su caso, refacciones, que si no son las originales, se puedan contar con refacciones genéricas que puedan ayudar a que el ciclo de negocio no se vea interrumpido por detalles que pudieran ser lamentables con el paso del tiempo. Una vez que hemos preparado este listado, es normal que nos enfrentemos a una disyuntiva del capital. Y esto significa fundamentalmente la correlación de todos los conceptos con la demanda potencial incremental y en relación a la gestión de marca. La disyuntiva significa el saber cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a colocar y en qué tiempos lo vamos a hacer. Entonces, aquí la disyuntiva es, optamos por hacer una muy fuerte inversión al principio, a sabiendas que posiblemente alguno de los recursos internos del negocio pudieran caer en un riesgo de ociosidad, ¿ok? Un ejemplo de ello, que a lo mejor nuestra demanda potencial del primer año es de atender 1000 personas y nosotros estaríamos adquiriendo una maquinaria capaz de atender a 3000 personas. Entonces, por esa misma capacidad, la maquinaria es mucho más costosa que otras, pero nosotros estamos viendo que es una máquina que puede atender en el futuro a 3000 personas, aunque en este primer año solamente se atiendan a 1000. Entonces la pregunta es, ¿se decide comprar esta máquina que solo atenderá a 1000 de las 3000 que puede ofrecer, digamos, su atención y que es muy cara? ¿O comprar una maquinaria que a lo mejor atienda, que tenga capacidad para atender 1200 personas, cubrimos las 1000 que necesitamos, pero no es tan cara como la otra máquina? Sin embargo, si llegamos a hacer que nuestro negocio sea un éxito en cuanto a una demanda potencial incremental y suponiendo que en el año 3 necesitemos atender 3000 personas, la máquina que nosotros compramos en el año 1 ya no va a tener la capacidad para atender al volumen de personas que va a ser necesario en el año 3. Entonces ahí va a ser necesario tomar una decisión de comprar una máquina que compense lo que la primera ya no puede satisfacer. Entonces, ahí estaríamos pensando en un desembolso mayor o un desembolso posterior, según sea el caso, y eso también puede tener una repercusión muy fuerte en lo que es el tema de la optimización del espacio. Háblese de reducción de costos, háblese de generación de ingresos o háblese del mayor beneficio posible a alcanzar. Entonces, por un lado, la disyuntiva está en hacer una inversión fuerte o hacer inversiones graduales a plazos definidos, como lo hemos explicado en este ejemplo. Una vez que ya hemos definido la disyuntiva, es decir, una de estas dos opciones, tenemos lo que es la propuesta atractiva. Esto significa que de todo el listado, que sabemos que hay tres conceptos, o más bien tres tipos de cotización por concepto, aquí lo que vamos a hacer es definir la más importante para nosotros o la que puede cubrir las necesidades de interés principal para nuestro negocio. Todos estos conceptos que vamos eligiendo por cotización es la selección de la propuesta atractiva porque concebimos que cubre tanto lo que es el tema de las erogaciones en su búsqueda de buscar la menor erogación posible, la calidad, que es fundamental, y la funcionalidad. Entonces, esto significa
que aún teniendo tres opciones de cada concepto, vamos a elegir la que consideramos la principal y el resto se va a resguardar. No se va a desechar, se va a resguardar significa que esas opciones restantes van a quedar como un plan secundario, un plan alternativo, un plan complementario en caso de que alguno de los proveedores o suministradores llegara a fallar en el proceso productivo y en ese mismo momento contamos con un elemento que pudiera reemplazar o pudiera apoyar y compensar en lo que el otro proveedor o el suministrador de alguna manera se actualiza o de alguna manera compensa o de alguna manera eh, restituye las anomalías o las fallas en la normalización del proyecto. Entonces, como observamos, el criterio de optimización del espacio implica una serie de pasos muy cuidados, muy cuidadoso, en donde nosotros debemos considerar cada elemento. Sí lleva tiempo de estudio, de investigación, pero los resultados son mucho más eh, prudentes, mucho más alicientes en el sentido de que podemos garantizar una mejor y una mayor administración de nuestro negocio. Ahora lo que queda es tratar de visualizar todos estos cuadrantes en forma numérica y en un procedimiento adecuado para garantizar lo que es el flujo de capital neto en términos presentes y al mismo tiempo buscar su maximización. Tema que nosotros veremos en la siguiente sesión. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic a la campanita para las notificaciones y bueno, que tengan un excelente día. Gracias.